Dios le bendiga a todos. Bienvenido nuevamente a Hablando Bíblicamente. Es algo muy importante que estemos aquí. Gracias por escucharme, gracias por ver mis videos. Y hoy vamos a estar hablando sobre María, la Madre de Jesús, sobre el cual hay muchos mitos, hay muchas creencias, muchas doctrinas, la cual avalen, la cual certifican. En realidad que María, la Madre de Jesús, no tuvo más hijos, solamente tuvo a Jesús y que siempre fue virgen, todo el tiempo fue virgen. En realidad vamos a ver por la Sagrada Escritura si esto es cierto o es falso, siempre y cuando recuerden que es hablando bíblicamente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 46. Si vemos el versículo 46, dice que en realidad la madre de Jesús y los hermanos de Jesús estaban buscando a Jesús cuando Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Esto pasó, dice aquí el versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Vemos en esta circunstancia que la Biblia registra que Jesucristo tenía una madre que se llama María y tenía hermanos. Pero acontece en este sentido que hay una doctrina que surge que dice que en realidad que los hermanos que mencionan aquí no eran hijos de María, sino que eran hijos de José. Pero en realidad vamos a ver si esto es cierto a través de la Sagrada Escritura. Primero ya comprobamos que Jesucristo tuvo más hermanos, pero vamos a comprobar ahora por la Sagrada Escritura si eran hijos de María o solamente eran hijos de José. Lo primero es que tenemos que entender que esa doctrina que anda por ahí dice que esos hijos de José eran más viejos que Jesucristo, o sea, eran más adultos, le llevaban más edad a Jesucristo y que nacieron primero que Jesucristo, o sea, a un matrimonio anterior que tuvo José antes de contraer el matrimonio con María. Vamos a ver si esto es cierto o si es falso. Primero vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 23. Cuando leemos el versículo 23 dice aquí el nacimiento de Jesucristo. Vamos a ver algunos datos que son fundamentales para poder entender si es cierto esta doctrina o no. Dice el versículo 23 del capítulo 1 de San Mateo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dice el 24. Recuerda de que le estaba hablando a José. Esta fue la revelación de José a través del ángel. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero dice el 25, que es el versículo clave para poder entender si esta doctrina es falsa o es verdadera. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lo primero que podemos comprobar aquí, que en realidad María no fue siempre virgen. ¿Por qué? Porque hay un punto de partida. Aquí dice que José no conoció a su mujer hasta que dio a luz. O sea, en el transcurso de que María estaba embarazada del Espíritu Santo de Dios, para que no se vaya a malinterpretar que era de José Jesús y no concebido del Espíritu Santo de Dios, él no le conoció en el embarazo, no tuvo relaciones sexuales en el embarazo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando María estaba embarazada de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estaba el hijo que llevaba a nuestro Señor Jesucristo en el vientre. Entonces vemos esta circunstancia, porque se ve como que estaba embarazada de nuestro Señor Jesucristo. No, sino se quiere dar dicho que cuando ella estaba en el embarazo y llevaba a nuestro Señor Jesucristo en el vientre, dice aquí que José no le había conocido, no había tenido relaciones sexuales hasta que ella dio a luz. Aquí no nos quiere dejar dicho que él nunca la conoció, que él nunca tuvo relaciones sexuales. No, si no hay un punto de partida. Él no tuvo relaciones sexuales hasta que ella dio a luz y guardó los días de la purificación, y después ella como esposa debía cumplir el deber conyugal con José, y vemos que sí en realidad. Pero hay otro dato muy importante también, donde comprobamos que los hijos que aparecen en Mateo capítulo 12, que dice que sus hermanos y María estaban buscando, o sea la madre de Jesucristo, estaban buscando a Jesús, no eran solamente hijos de Jesús, sino de José, sino también hijos de María. ¿Por qué? Porque dice aquí, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y está hablando de José. Este era el hijo primogénito de José, o sea, Jesucristo era el hijo primero, el hijo primogénito de José. O sea, aquí nos enseña la Sagrada Escritura que José no tuvo hijo antes que Jesús,
el primogénito, el primer hijo que tuvo José fue con María y fue Jesucristo, porque dice su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando entendemos lo que es el significado de primogénito, es primero, el primer hijo que tuvo José. Entonces aquí podemos entender que José no tenía un matrimonio antes que María. No, esto es falso. Entonces vemos los hermanos que aparecen en Mateo capítulo 12, que eran hijos de José y también hijos de María. O sea, María tuvo más hijos. Entonces es una circunstancia que podemos entender, que podemos saber, que es algo claro. También podemos leer en Lucas capítulo, por ejemplo, 2, versículo 4, que dice: y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuando era de la casa de la familia de David, para ser empadronado por María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí vamos también en el nacimiento de Jesucristo, pero podemos leer el versículo 4, que dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer. O sea, cuando se convocó el censo, si José había tenido más hijos antes de él, había subido también con sus hijos. Pero no vemos aquí que relata que solamente subió con María porque él no tenía más hijos. Él solamente subió con su mujer. La parentela que él tenía solamente era María, su mujer, y en realidad que estaba embarazada de nuestro Señor Jesucristo. Si había tenido más hijos anteriormente, entonces sí había subido con ellos también y habían podido ser empadronados. Por aquí nos enseña también que él no subió con más hijos, o sea, no tenía más. Estos hijos eran de María y de él. Entonces es algo muy importante. Quiero que entiendan esta parte y que Dios les bendiga a todos, que puedan entender y que en realidad entiendan que sí, en realidad María tuvo más hijos con José, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Dios.